en la casa de Dios. Uno más, hermanos. 203. Número 203. El Señor Jesús está llamando, en el campo de la batalla, Él irá buscando a los perdidos, en la senda Él se enseñará. Háblame, ¿van a salir los niños? Sí. Los niños salen. Buenos días, hermano. Dios los bendiga. Yo en esta mañana doy gracias a Cristo por su misericordia, por su amor, que nos permite estar de nuevo aquí. Y quiero hablar unas cosas importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero mencionar algunos versículos que son importantes también para este tema. Uno de ellos está en Mateo capítulo, si me ayudan a leer para no andar buscándolos así. Mateo 7, versículo 22 y 23. Alguien que busque ese. Otro es Gálatas capítulo 9,
desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Gálatas capítulo 4, desde el 7 hasta el 9. Yo Gálatas. Aquí tenemos con Gálatas. ¿En Mateo alguien? Mateo 7, versículo 22 y 23. Bueno, hermano, adelante. Dice, hay muchos que me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ok. ¿Y el siguiente, hermano? Gálatas 4, 7 al 10. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Así es. Guardáis los Hasta ahí, días y hermano. los meses y los tiempos y los Amén. Si se fijan, en estos dos versículos encontramos una cosa importante, hay una conexión importante, y es ¿quiénes somos los salvos, hermanos? ¿Los que conocemos a Dios o si Dios nos conoce a nosotros? Dice en Mateo 7, apartaos de mí. ¿Por qué? Obradores de maldad. Porque no los conocí. O sea, ellos estaban hasta sacando demonios y hicieron obras en el nombre del Señor o de Dios. ¿Y qué les dijo Dios el último día? Apartados de mí, yo no los conocí. Y luego en el otro versículo el apóstol, hablando un poco en el contexto, dice, antes nosotros no éramos conocidos de Dios o no conocíamos a Dios. Y luego es interesante, hace una corrección que es similar, no es que se corrija porque estaba mal. Dice, mas ahora conocemos a Dios, y luego dice, o más bien, siendo conocidos de Dios. Entonces, es importante, hermanos, saber que Dios nos conoce. Sin este contexto es muy difícil entender unos versículos que vamos a leer más adelante. Ahora, yo quiero primeramente, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacerlo más interesante en Hebreos. En Hebreos capítulo 6, vamos a entender algunas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es tiempo de conocer un poco acerca de la esperanza que hay en Cristo. Esto es muy importante, hermano, por eso vamos a leer. Este tema lo encontramos en Hebreos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 10, pero yo nada más voy a desarrollarlo a partir de Hebreos capítulo 6. Dice en el versículo 12, vamos a leerlo. Dice, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No hay mucho que explicar, ¿no? Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y luego dice la Biblia, versículo 17, no voy a leer todo, hermano, es muy bueno que leamos todo, eso lo pueden hacer en casa, pero yo por causa del tiempo voy a brincarme algunos versículos. Dice versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y luego dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabajarnos en la esperanza propuesta. Dice versículo 19, la cual tenemos segura, hablando de la esperanza, y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. Primeramente, hay una promesa, dice el versículo 17,
Dice el versículo 17. Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa una cosa. Ya vamos a empezar a entrar aquí un poco a algo tan importante. Herederos de la promesa. ¿Sí? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Vamos a ver. Dice el versículo 18, Dios no miente y dice, los que nos hemos, bueno, en otra versión, en las Américas dice, los que nos hemos refugiado, aquí dice, los que nos hemos acogido o los que nos acogemos a trabajarnos de la esperanza propuesta. Trabarnos, perdón. Con razón no me cuadraba, es que la otra dice de eso. Dice, trabarnos de la esperanza propuesta. Y en la otra versión dice algo similar. Los que nos refugiamos, dice. Nosotros nos refugiamos, otros nos trabamos. Y luego dice, en el versículo 19, que es una esperanza y promesa. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuándo empieza esa promesa y esa esperanza en nosotros? Aquí dice la Biblia en el versículo 20 que Jesús entró como precursor. ¿Qué es precursor? Que entró primero. ¿Alguien pudo entrar en esa promesa primero que nosotros? Si alguien es precursor que Cristo, pues tiene que haber algún sustento. Yo no soy precursor a las promesas de Dios. ¿Quién es el precursor? La pregunta es, ¿cuándo empezó esa promesa en nosotros? Porque mira, hermano, yo lo que menos quiero, mira, yo no me gano, yo entiendo, nosotros siempre fuimos enseñados en una elección y predestinación, y no tengo ningún problema si quieren pensar así. ¿Yo qué me gano con predicar esto, hermano? Quizás me gano hasta la molestia de algunos hermanos. Es lo único que me voy a ganar. Pero puede ser que algunos hermanos observen esto y amen más a su Señor. Porque el precursor de estas promesas, las promesas que recibimos de salvación, están en Cristo. Y aquí dice que Él entró como precursor. Antes de que acontezca algo, antes de que algo se mostrara, entró Cristo. Entonces, ¿quién es primero? ¿El predestinado o Cristo? Según estos versículos es Cristo. Ahora vamos a seguir leyendo. Es muy importante, hermano, y al último vamos a dar lo que le llaman un jaque mate a esto en Romanos capítulo 8, pero vamos a primero empezar a entender esto. Es que por eso tenemos que desarrollarnos a partir de Cristo. Sin Cristo es imposible entender este tema. Capítulo 7, versículo 25, dice la Biblia, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú dices, no, pues yo tengo una intercesión, Dios me ha salvado por medio de Jesucristo, un intercesor. Claro que sí. La pregunta es, ¿desde cuándo? Esto lo vamos a responder. Capítulo 9, versículo, vamos a empezar desde el 11. Mas estando, dice la Biblia, 11 dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Cuándo empezó la bendición para nosotros, la promesa? Más adelante lo vamos a leer, pero desde aquí ya empieza a decirnos, hecho por su propia sangre. ¿Cuándo fue derramada la sangre? En la cruz, ¿verdad? Dice versículo 15. Así que, por esto es mediador del Nuevo Testamento.
había un antiguo pacto y ahora llegó un nuevo pacto, dice, para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban las promesas. ¿Cuándo recibimos las promesas? ¿Antes o cuando llegó Cristo? Aquí léalo, hermano, si no hay que responder esto. Si alguien cree que antes recibió alguna bendición celestial, pues entonces esto de verdad lo tendremos que arrancar. Aquí dice la Biblia, para que nosotros recibamos la promesa, dice el versículo 16, porque donde hay testamento, necesario, escuche esta palabra, necesario es que intervenga muerte, ¿de quién? De un testador, de Cristo. Híjole, aquí ya se me puso en chino aquí este tema, ¿no? Necesario, dice la Biblia. Si alguien tuvo una promesa antes de Cristo, entonces es precursor que Cristo. Si alguien dice, no, hermano, yo recibí la promesa desde la fundación del mundo, Dios pensó en mí, entonces tú eres precursor a Cristo. Aquí dice que recibimos las promesas hasta que hubo muerte de testador. Esto no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Le digo, ¿yo qué me gano? No me gano nada. Yo lo único que quiero, hermano, es que entendamos que sin Cristo no somos nada delante de Dios. No hay nada que hacer delante de Dios sin Cristo. Cristo es nuestro puente y sin Él nadie llega al Padre. Así lo dice la Biblia. Mira, hermano, yo ¿para qué los molesto en esto si no está con la Biblia? Por eso dice la Escritura, necesaria es la muerte de un testador para que haya las promesas. Aquí lo dice clarito, clarititito, hermano. Por eso dice que Cristo entró como precursor. Y hay otros versículos más, o sea, no nada más me estoy agarrando de un versículo, sino de un libro completo. Dice la Biblia, versículo 20, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Que Dios ha mandado. Esta sangre es tan importante, no podemos menospreciar su sangre preciosa. Es la que nos da vida, hermano, su sangre preciosa, porque Dios la ordenó. Dios dijo, así van a ser mis elegidos y mis salvos, por medio de la sangre de mi Hijo amado. Gloria sea a Cristo. Y luego dice el versículo 24, ponga atención a este versículo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Quién se presentó antes que nosotros delante de Dios? ¿Alguien se presentó delante del Padre en su mente, sus pensamientos antes que Cristo? ¿Alguien es precursor de Cristo? Yo no, hermano. Yo estaba condenado y merecía ir al infierno. Cristo reveló su evangelio y gracias a Dios me puso en una familia cristiana, me predicaron el evangelio. Ustedes, muchos de aquí, cuando yo era niño, me predicaron el evangelio y ahora he creído a sus promesas. Amén. Y por la sangre de Cristo soy salvo, nada más. Amén, gloria a Cristo. Y ahora tengo todas las promesas que en Cristo se establecieron. Amén. Toditas, ahora las tengo por Cristo. No me falta ninguna. Antes me faltaban todas, pero ahora entró mi precursor Cristo, se presentó delante de mi Padre. Ahora puedo decir mi Padre Celestial. ¿Y qué hizo? Me abrió camino para que yo pudiera entrar al santuario directo. Antes, hermano, yo no podía llegar a Dios, ni estaba en su mente, ni pensó en mí como tal, como diciendo, Él es, sin Josué, ¿qué haría? Oh, no. No, hermano, yo sin Cristo, Dios, yo apestaba, mis obras eran trapos de inmundicia, eran asquerosas. Pero luego llega Cristo, me lava, y ahora yo tengo entrada al Padre, por la sangre preciosa de Cristo.
Capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia: en la cual voluntad, está hablando de la voluntad de Dios en el versículo 9, en la cual voluntad, esta es la voluntad del Padre, no es la mía, hermano, es la voluntad del Padre, somos sacrificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Una pura vez fue necesario para adquirir mi salvación. Nada más una, hermano. No estamos como los católicos cada semana pidiendo perdón y viendo a un sacerdote, a un supuesto sacerdote, y le digo supuesto porque el último sacerdote y eterno es Jesucristo. Es sacerdote eterno y para siempre. Todos los demás, en el versículo, usted lo puede en el versículo 11 leer, dice: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estos son los hombres, los que nunca pueden quitar pecados. Dice: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Ahora vamos a leer versículo 19 de este capítulo. Fíjese esto, es muy interesante. Capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Esa libertad, ¿dónde está, hermano? En Cristo. Por el camino, vea esta frase: por el camino que Él, hablando de quién, de Jesucristo, nos consagró. En otra versión dice: nos preparó. Nuevo. Vea esta palabra. A ver, ¿es un camino que ya estaba, hermano? ¿Alguien ya tenía un camino con Dios? ¿O es nuevo? ¿Qué dice la Biblia? Porque yo puedo decir: no, yo ya estaba con Dios, ya estábamos ahí conectados. Aquí dice nuevo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Nuevo, hermano, nuevecito. Bueno, a partir de la muerte del testador. A partir de ahí hubo un nuevo camino. Dice: y vivo. Nuevo y vivo. Por el velo, esto es, por su, la palabra clave, por su carne, hasta que murió. Ese camino no se hizo en espíritu. ¿Hasta cuándo se hizo? Hasta que hubo muerte de su carne. Es muy importante entender esto, hermano, porque esto le da todo el peso a Jesucristo de la salvación. Sin esto, pudiéramos pensar que la elección tiene importancia en los cristianos y le minimiza, le resta a Jesucristo. Pero sin Cristo no hay camino, no hay nada. Amén. ¿Sí lo entiende? Por eso no ocupamos sacerdotes, por eso no ocupamos obras, por eso no ocupamos elecciones. ¿Por qué? Porque todo empieza a partir de su carne, dice la Biblia. Es necesaria la muerte del testador, no olvide este versículo, para que haya promesas. Sin esta muerte no hay nada, hermano, no hay promesas. Es muy importante atender estas cosas, hermano, porque si no, vamos a estar suponiendo que yo sin Cristo ya estaba en la mente de Dios. Y yo le digo, esto es imposible. Sin Cristo, usted y yo somos nada delante de Dios. Nada, absolutamente nada. Y luego dice la Biblia, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sí se fija cómo magnifica la Biblia a Cristo? Un gran sacerdote. Grande, grande Jesucristo, hermano. Por Él tenemos entrada a Dios. Él quitó el velo. Él tumbó todo lo que nos separaba de nuestro Dios. Y ahora, Señor, yo estoy delante de ti. No porque soy bueno, no por otra cosa, sino por el puente intercesor, por la preciosa sangre del Cordero derramada, Jesucristo. Amén. Gloria sea su santo nombre. Y luego dice, ya para terminar en Hebreos, dice 36, porque la paciencia os es necesaria
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. ¿Cómo se obtiene la promesa, hermano? Haciendo su voluntad, nada más. ¿Y cuál es su voluntad? Que todos crean en Cristo Jesús. Nadie obtenió, ¿alguien obtuvo la promesa antes de Cristo? Les vuelvo a preguntar. Según la Biblia, primero fue necesaria su voluntad. La Biblia marca tiempos, hermano. Sin Cristo no había unión entre Dios ni los hombres. Pero llegando Cristo, nos abrió velo, nos abrió las puertas, y ahora tenemos las promesas ¿en quién? En Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, ya para dar. ¿Se acuerdan los primeros versículos que leímos? Mateo y Efesios y Gálatas, perdón. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan lo que leímos? ¿Quiénes son los que conoce Dios? Los que creen en Él, los que creen a Jesucristo. Porque Él mismo dice, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Quiénes somos conocidos de Dios? Los que más ahora, dice Gálatas 4:9, más ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocido de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a responder estos versículos. Parecen dudosos, hermano, pero cuando uno lee con atención, uno se da cuenta que Dios es claro en su manera de salvar. Dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y luego vea lo que dice, cómo empieza el versículo 29. Porque a los que antes conoció, en la otra versión dice, porque los que de antemano conoció. ¿Quiénes son los que conoció, hermano? Lo habíamos leído. ¿Quiénes son los que conoció? Los que creyeron. Porque a los que creyeron también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjense todas las promesas. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde tuvimos las promesas? En Cristo. Dice a los que conoció. ¿Quiénes son los conocidos de Dios, hermano? Porque hubo unos que no conoció. Dice, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Quiénes son, hermano? Los que creyeron en las promesas de Cristo Jesús. Es muy fácil, hermano, entender esto cuando uno pone atención en las palabras que están escritas. A mí me fue dificultoso muchos años, mucho, y la verdad yo le voy a ser sincero, hermano. Yo les digo, yo no me gano nada con predicar esto sabiendo. A mí me costó tanto trabajo entender esto, hermano, de verdad. Pero había tantas contradicciones. A ver, contestemos esto. ¿Cómo puede ser posible que yo estaba en la mente de Dios? Yo tenía promesas sin Cristo. ¿Cómo lo contestamos esto? ¿Dónde puedo respaldar en la Biblia que yo tenía promesas y ya tenía yo algo con Dios sin Cristo? ¿Cómo puede ser posible? Ahora, si yo ya soy elegido, entonces hay una doble elección. Porque los que somos elegidos para salvación ya estábamos en la mente de Dios. Esta es otra cosa que hay que responder. Y los que no estaban en la mente de Dios, entonces Dios no hace acepción de personas. Entonces el evangelio para estos que no estuvieron en su mente, les estamos mintiendo cuando les decimos arrepiéntase y Dios le va a salvar. Somos mentirosos. Acabamos de leer la Biblia que Dios es imposible que mienta. Imposible. Yo le pregunto, hermano, ¿de verdad la gente que no ha creído y se le predicó el evangelio les mentimos? Hay que contestar esto, hermano, porque es muy fácil brincar versículos y decir, no, esto no, este sí me gusta, este no, en la prelección esto sí, esto qué. Hermano, hay que contestar todo. Ahora yo le pregunto, el único precursor aquí que entró al Padre, ¿quién es? Cristo. Y a partir de su muerte recibimos
las promesas. Sin su muerte, hermano, no hay testamento. Es necesario, dice, necesario que para que un testamento surja, necesaria es la muerte del testador. ¿Cómo es posible que sin la muerte de Cristo ya había muchos salvos por la elección? Yo quiero saber esto, o sea, son preguntas sinceras, hermano. Y yo no lo digo en forma de un reto malo, yo lo digo en forma de que hay que abrir nuestro corazón y entender, hermano, que sin Cristo no hay nada. En Cristo tenemos todas las promesas cumplidas. Por eso dice, a los que antes conoció, a los que de antemano conoció, a estos predestinó, glorificó. ¿Sí me entiende, hermano? Lo preciosa que es la palabra, lo clara que es la palabra. Amén. ¿Sabes, hermano? Por eso les digo, hay muchas cosas que aprender, la verdad. Todos los días yo estoy aprendiendo, hermano. Yo no estoy aquí diciendo que yo sé todo. Yo no sé muchas cosas, hermano. Yo les he dicho, hay hermanos más viejos que yo y muchos hermanos que han leído tanto de Cristo que cuando sepan de estas cosas van a explicarlo mucho mejor. Yo lo sé, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es bien bendito y su palabra es clara y está abierta para todos. Y Él a todo el mundo les dice, ven. Por eso es tan importante el Evangelio, porque si lo rechazan, van a ir al infierno. Pero si lo creen, van a tener vida eterna y van a adquirir las promesas en Cristo Jesús. Dios te bendiga. San Juan capítulo 13. ¿Sabe? Hay cosas que tendríamos que entender muy bien, y yo creo que es un tema muy interesante ese, el que está hablando Josué. Y lo que está hablando pues es de veras de quién dependemos, de quién somos dependientes en verdad. O sea, parece ser que muchas veces nuestra vida cristiana la podemos manejar como queremos, pero no, la verdad es que siempre tenemos una dependencia de un ser superior que es Jesucristo, y tendremos que ubicarnos en esto. Ahí en el capítulo 13 de San Juan hay un texto, hermanos, que quiero tocar un poco. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que todos conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondiendo Jesús, donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pues no puedes ahora seguir, mas dice, más me seguirás después, o sea, hasta su muerte. Está hablando, claro, que Cristo iba al cielo, porque el capítulo 14 nos habla de eso ya. Y dice, más me seguirás después. Dice el 37, dícele Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi alma pondré por ti. Yo creo que es una palabra que voy a empezar a manejar. Dice, respondiendo Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? Y lo pone en duda, de hecho, de interrogación, preguntando en duda totalmente. Dice, ¿de veras tu alma pondrás por mí? O sea, lo que me está diciendo que vas a poner por mí. Y Jesús conocía el corazón de Pedro y dícele, de cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sabe, hermanos? Amor significa fidelidad. Fidelidad significa obediencia.
Y si Dios nos manda cosas que hacer, o cosas que están escritas en su palabra, Dios nos está mostrando cuál es el seguimiento de nuestra vida. La Biblia es la brújula, el itinerario, el libro que Dios escribió para que el hombre guiemos nuestros pasos en esta tierra. Y ahí está. El problema es que muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no lo amamos en verdad, porque si empezamos a buscar muchas cosas, yo creo que estamos en un proceso de amor. Y aquí hay algo interesante, porque en esos versículos 3 veces Jesucristo dice, ama a tu prójimo. 3 veces lo menciona. La base, hermanos, del amor no es amor venir a poner unas bocinas o unas lonas, o traer unas sillas, o venir a la iglesia. La base del amor está entre nosotros. La división de iglesias no se da por una lona. Algunas veces sí, es tan tonto esto que sí se da, pero la división de iglesias se da, o la situación de iglesias se da por problemas entre hermanos. Y esto, hermanos, es muy común a veces. Y eso hasta parece que hay hermanos que están fraguando todo esto y lo van fraguando. Pero aquí habla algo muy interesante, hermanos, y dice Jesucristo en el 34, un mandamiento nuevo. Ahora yo les pregunto, hermanos, y yo creo que muchos van a contestar, ¿ese mandamiento es nuevo? ¿Es nuevo? No es nuevo, para nada. Ese mandamiento ya es desde Génesis. Estamos hablando, desde Génesis estamos hablando que en Éxodo está. De hecho, en Éxodo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estamos hablando, hermanos, de una situación de que muchas veces confundimos el amor. El amor muchas veces está totalmente confundido entre nosotros. Si pensamos que amar es amar a mi manera, a mi capricho, a mi gusto, a como yo creo que es, que pienso que debe de ser. Y en esa manera, hermanos, nos convertimos en egoístas, nos convertimos en personas que muchas veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta, y estamos cayendo en situaciones totalmente en contra del amor de Dios. Mira, yo creo que podríamos hablar tanto de odios, o de amarguras, o de gente. De hecho, mira, ve un texto allí en Éxodo 20. Ve ese texto. Y yo creo que ahí nos escapamos. Y el que me diga que se escape, lo voy a correr a la iglesia, porque será un mentiroso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20, versículo 16, ¿qué dice? ¿No qué? No hablarás contra tu prójimo falso, ¿qué? Hermanos, todos estamos torcidos. Muchos estamos hablando cosas que ni siquiera sabemos. Hay cosas que estamos inventando en nuestra mente, o que estamos pensando simplemente. Y yo creo que este es el meollo. Por eso ahí en esos versículos, 2 versículos, Jesucristo está hablando perfectamente y claramente está diciendo, el amor está que se amen unos a otros. O sea, el amor no está venir a la iglesia, claro, es una obediencia. El amor significa fidelidad a las cosas de Dios, pero no nada más fidelidad. Fidelidad significa obediencia. Tengo reunión, tengo que venir. El domingo yo no tengo algo más que hacer en mi vida más que pensar en mi reunión todos los domingos. A ver si ustedes no me ven aquí, que voy a México o alguna otra ciudad o algo. No crean que yo estoy ahí y digo, ay, qué rico, vine a descansar y hoy no voy a ir a la iglesia. Créanmelo, mi esposa sabe eso. Yo ando buscando una iglesia. Es que aquí en México está el Tepis bien bueno, y que está acá tal cosa, y que está esto acá, y que voy a ir al mercado La Merced porque esto o aquello. No me interesa. Hay un horario en el cual yo tengo que obedecer a Dios. Y yo me siento en ese punto. Y yo creo, hermanos, que muchas veces
Podríamos decir, yo sí voy a la iglesia, pero ¿qué tal con nuestro prójimo? ¿Hablamos mal de él? Nos vamos de aquí y vamos y empezamos a chismear, a hablar. Si viste cómo vino tal hermano, si viste cómo esto, si viste cómo llegó tal fulano, si viste esto, si viste el otro. Estamos hablando de nuestro prójimo. Entonces, algo que está resaltando aquí Jesucristo es esto. Está resaltando 3 veces el amor al prójimo. Y este es el fundamento, este es el base. Yo por eso te dije, nadie nos escapamos, porque todos, en alguna manera, más de alguna vez, hacemos juicio contra alguien. Siempre. Andamos haciendo juicio contra alguien, queramos o no. Ay, quién sabe qué había pasado. Yo creo que pasó esto. Ya estás haciendo juicio, ya estás haciendo cosas. Ey, no sabes por qué, mejor cállate. No sabes qué pasó, pero casi seguro porque esto y esto. No. Entonces, ¿y esto a qué se va a hacer, hermanos? Bueno, tendremos que ir entonces, ¿qué es el amor? Tendríamos que rascar qué es el verdadero amor conforme a Jesucristo. Para poder amar nosotros a nuestro prójimo, nosotros tendríamos que conocer el amor de Cristo, verdadero y sincero, y claro, y genuino. De hecho, hay un texto que está ahí, hermanos, en esta parte de Romanos. Hermano Miguel, ¿puede leerlo? Romanos 12:9, por favor. Claro que sí. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Amén, gracias. ¿El amor sea qué? Sin fingir. Y muchos de nosotros somos perfectos en fingir, ¿eh? Déjeme decirle. No, somos astutos para fingir. Sobamos la espalda y luego damos la puñalada. Somos perfectos en esto. Y hermanos, la verdad es que cuando esto llega a suceder, debemos entender, hermanos, que entonces algo está pasando en nuestra vida, porque yo puedo decir, no, yo sí amo a mi Señor Jesucristo. Yo creo que sí. Y el hecho de leer mucho, el hecho de orar mucho, el hecho de hacer todo eso, eso no oculta una situación que muchas veces dejamos por olvidado, que a veces somos bien intrigosos, somos nosotros personas muy buenas para hablar. ¿Sabe? Hace años, yo, pues, por muchos años he estado predicando en el centro, en pausas y dejo, y luego voy, y dejo, y luego voy. Y hace muchos años, yo recuerdo que, no sé si alguien se acuerda de los Piedras, ahí en el centro, que era un buen grupo de hombres. No sé qué pasaba, hermanos, algo pasaba, pero cuando yo llegaba a veces ahí y empezábamos a hablar, y a veces llegaba alguien y decía, ya sé, en la iglesia pasó esto, una chava se embarazó. Yo me quedaba así, yo dije, ¿cómo un inconverso que nos ataca, que es alguien que está en una situación totalmente ajena de Dios y su propósito es destruir al cristiano o una iglesia cristiana? ¿Cómo puede tener información? Y mi hermano no era la única información, tenía más información. Y yo entendía cómo es posible que esto llegue a suceder. Y esto llega a suceder, déjenme decirles. Hay inconversos que saben situaciones de cristianos. Cuando yo he ido a predicar puerta por puerta, o gente que hablo en la calle, o en el centro, en cualquier lugar, en una plaza, o un compañero de trabajo, ¿qué te dice? Yo conozco cristianos. Yo conozco de fulano, sutano y mengano que hacen esto y esto y esto. ¿Cierto o no? Es cierto. ¿Quién le dijo esto? Falta de amor y perdón y consuelo a alguien que está en una desgracia, o alguien que pasó un pecado, y el hermano, en vez de actuar correctamente, ¿qué hace?
hablar de Él. Y muchas veces la información llega hasta mal. ¿De veras? Entonces estamos hablando, hermanos, de cómo nosotros estamos practicando el amor. ¿Cómo es que nosotros muy fácilmente nos declinamos por hacer juicios contra alguien? O aquí habla de un amor fingido, y muchas veces podemos fingir, y aquí tuvimos personas con un amor súper fingido. De veras, a punto de destruir la iglesia completa. Esa era su meta de esta mujer. Y llegaba contigo, hermano, yo le amo en Cristo, de veras, yo esto, y usted sabe bien, y todo esto, y esto, y esto. Increíble, cuánta mentira. Hija del diablo. Porque lo que hizo fue del diablo. No fue, ella no es quien hace justicia, o alguien que haga aquí justicia. Me dice una vez una situación que pasó, dijo, hermano, es que yo tuve que decirle la verdad. Y yo recuerdo que aquella vez cuando estaba haciendo ese juicio, yo le dije, ¿quién te indicó a ti que tú tenías que hablar la verdad a alguien? Tú eres una chismosa. No, es que yo sé la verdad y me sentí obligada a decirle, pero ¿quién te dijo? Tú eres íntegro, la persona que intriga, que anda ahí calumniando, porque quiere destruir. Y de eso se trata muchas veces el corazón, hermanos. Nosotros podemos fingir muy bien, pero sabe, tarde o temprano, la verdad es que saldrá a la luz. Gente que puede estar hablando tantas cosas, pero son gente que no tiene amor al prójimo. ¿Sabe? No podemos engañar nada. Entonces, esa es la situación que estamos viendo, hermanos. Aunque sea inconverso. No creo que debamos hacer justo esto, hermanos. Yo creo que aquí dejo, después le sigo yo. Ya son las 11:03. Voy a respetar el tiempo para tener un tiempo de comunión. Y después, yo creo que el hermano Miguel sigue porque tenía el micrófono. La segunda hora, ya ni para qué le busquen los demás. Yo después continúo este tema. Es muy interesante este tema porque yo quiero llegar a un punto, hermanos, en la cual el amor, porque Pedro estaba fingiendo. Pero ¿qué le dijo a Pedro a Cristo? Yo te qué, Señor, te voy a seguir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y le siguió? No, fingió. ¿Sí entiendes? Y ese es el punto. Entonces el amor debe ser el amor de Cristo. Y en la próxima vez vamos a reunir un poquito más a esto del amor al prójimo, porque eso es lo que está resaltando aquí Jesucristo. Lo está resaltando tres veces en esos dos versículos está hablando, y quiero que lo lean de nuevo para que se lo graben. 3 veces. Yo no sé, ustedes pueden decir, mira, ¿recuerdan cuando Cristo siempre habla de cierto te digo? ¿Qué está tratando de decir? Confirmando y reconfirmando, diciendo de cierto te digo. Y aquí está otra vez diciendo lo mismo. Entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. Y luego otra vez vuelve a repetirlo, que os améis, que también os améis los unos a los otros. Y vuelve a decir lo mismo. Y luego, ¿qué dice en el 35? En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor, ¿quién? Los unos con los otros. Y vamos a empezar a hablar acerca de esto, en que cómo conocemos un verdadero cristiano por medio del amor. Tiempo de comunión. Salúdense.